Hablar de feminismo y judaísmo supone siempre una tensión entre dos visiones de mundo aparentemente contradictorias. Patriarcado, por un lado, frente a una visión radical y revolucionaria como lo es el feminismo. Sin embargo, la perspectiva que quiero proponerles hoy es que hay una posibilidad de transitar esta tensión y convertirla en una tensión creativa que permita la aparición de nuevas respuestas y paradigmas. Plantear la equidad de género desde una perspectiva judía implica, por un lado, un profundo compromiso con nuestra tradición, un deseo de permanecer en ella y al mismo tiempo un trabajo e interés en buscar nuevos paradigmas y nuevas respuestas sin quebrar con el pasado, pero que nos permitan vivir el presente y proyectarnos hacia el futuro. El movimiento feminista judío ortodoxo, sí, hay tal cosa, se manifiesta y se manifestó en diferentes ámbitos y esferas, pero sin duda el fundamental tiene que ver con el acceso del conocimiento de la mujer al estudio judaico de alto nivel, que ha implicado una revolución en diferentes ámbitos. En los últimos 50 años, la mujer observante y erudita se ha incluido en el ámbito de la abogacía rabínica, de la asesoría halágica, de la jurisprudencia, de la interpretación y hasta del rabinato. Todo ello en armonía con sus funciones en el área privada, en todo lo relativo fundamentalmente al hogar y a la crianza de los hijos. Desafío que por sí no es nada pequeño. Este desarrollo implica un cambio en la mirada, desde el reflote de temas olvidados o callados en la jurisprudencia, como la violencia familiar, los causales de divorcio, pasando por la búsqueda de la inclusión de la experiencia femenina en el área litúrgica y sinagogal, y hasta un redescubrir las facetas femeninas de la divinidad. Sin embargo, detrás de todos estos ámbitos subsiste un sustrato elemental que tiene que ver con la visión misma de Dios, por un lado, y la visión misma de la Torá, por el otro. La pregunta central entonces sería, ¿cómo podemos entender y explicar lo que se percibe como una perspectiva androcéntrica del judaísmo sin prestarnos por un lado a discursos de índole apologético y por el otro no prestarnos a discursos demoledores del judaísmo? La Torá, entendida por la tradición judía como la palabra revelada de Dios, no puede tener sesgos de género, así como no puede tener sesgos de ningún tipo. Ello sería una contradicción en sí misma. Para intentar responder a esta pregunta debemos tener en cuenta una serie de aspectos fundamentales en cuanto a la naturaleza del judaísmo. Primero, el judaísmo en todas sus denominaciones considera la Torá como el sustrato básico de todo el andamiaje posterior. La Torá, como texto canónico, se encuentra en el centro de la cultura judía histórica, no importa a qué pertenencia o a qué denominación o a qué ideología cada uno de los judíos suscriba. 2. La Torá, en ese sentido, es eterna. De aquí que deba dar respuestas a cada generación, por un lado, y por el otro, que sea inmutable en su letra, pero no así en su interpretación, como lo veremos más adelante. Tercero, la Torá, como sistema normativo, moral y social básico, no puede estar reñido con la ética. Dios no puede ser antiético. Por tanto, si encontramos disonancias en este sentido, debemos de indagar hasta encontrar las respuestas que no siempre están visibles a flor de página. Cuarto, la vida judía no se rige en sentido literal por la Torá escrita, sino por lo que nosotros llamamos la Torá oral, o sea, la transmisión interpretativa de la palabra de la Torá, de su hermenéutica, explicaciones aclarativas y exégesis.
Por lo tanto, al venir a argumentar cualquier tema, nuestro diálogo no es con el texto en su sentido desnudo, sino revestido con los ropajes de toda la creatividad rabínica posterior y de las interpretaciones que han realizado los estudiosos desde siempre y hasta nuestros días. De estos últimos 4 puntos se deriva el punto central de lo que nos atañe hoy, acerca de lo que en el título llamamos como deconstrucción teológica, aquel que refiere a la exégesis y la interpretación. Al hablar de exégesis e interpretación y hermenéutica, estamos diciendo claramente lo que nuestros sabios dijeron a lo largo de los siglos, y es que la Torá tiene más de un nivel de interpretación. O sea, estamos haciendo cuando interpretamos un verdadero ejercicio de deconstrucción. O, como lo hubiera dicho Derrida, si tuviera que aventurar, Dios me libre y guarde, una sola definición de la deconstrucción, breve, elíptica, económica, como consigna, diría, sin comentarios, más de una lengua. O sea, que al leer la Torá, podemos aplicar este concepto de que está escrita en más de una lengua, en más de un sentido, en más de un significado. La Torá, dicen nuestros textos, tiene 70 rostros. Shivim panim la Torá, o si queréis, 70 voces. Hay, por lo tanto, que romper el lenguaje, deconstruirlo para volver a armarlo, cada vez de manera diferente, desautomatizarlo para que deje de ser automático y poder incluir las nuevas lecturas que a veces son simplemente el reflote de lecturas pasadas que habían quedado en la sombra, y otras son lecturas totalmente nuevas. Así lo dice el Talmud y permítanme que lo cite. En Shabbat 88b leemos: con respecto a la revelación en Sinaí, el rabino Yohanan dijo: ¿cuál es el significado de lo que está escrito? El Señor da la palabra. Las mujeres que proclaman las nuevas voces son una gran multitud. Significa que todos y cada uno de los enunciados que surgieron de la boca del Todopoderoso se dividieron en 70 idiomas, y de manera similar, la escuela del rabino Ishmael enseñó con respecto al verso: he aquí, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como un martillo que rompe una roca. Así como este martillo rompe una piedra en varios fragmentos, así también todas y cada una de las expresiones que surgieron de la boca del Santo, bendito sea, están divididas en 70 idiomas. En este breve pero complejo texto del Talmud aparece entonces este concepto central de la interpretación, que tiene que ver con las voces, con la palabra, con la escucha y con los diferentes idiomas o las diferentes lenguas. La palabra nunca es unívoca, siempre puede leerse en más de un sentido. La tradición judía ha tratado de confrontar el tema del lenguaje de la Torá en todas las épocas. Así, Maimónides se pregunta, por ejemplo, acerca de las imágenes corporales de Dios. Es obvio que Dios no tiene cuerpo. Sin embargo, cuando hablamos de él, solemos citar algunas visiones, podríamos decir, corpóreas. Y dice así Maimónides: ya conoces la autorizada sentencia sobre las diversas clases de interpretación relativas a este asunto, a saber, Dibra Torah Kelashon Bnei Adam, que la escritura se acomoda al lenguaje humano. Esto significa que todo cuanto los hombres pueden entender e imaginarse, al primer intento, sea aplicado a Dios, exaltado sea, el cual por tal motivo ha sido calificado con predicativos que expresan la corporeidad
para demostrar que Él, exaltado sea, existe, dado que el común de los mortales únicamente es capaz de concebir a primera vista a base de un cuerpo individual y todo lo que no sea cuerpo ni se encuentra en él, en su concepto, no existe. Maimónides, Guía de los Perplejos, parte 1, capítulo 26. La Torah Kelashon Bnei Adam. Habló la Torá en el lenguaje de los hombres. De aquí que cuando se habla acerca de Dios o cuando se habla acerca del hombre, tanto la perspectiva como el lenguaje son humanos. Dios es pensado y hablado en lenguaje humano. Dios es visto metafóricamente como poseedor de características antropomórficas. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Los ojos del Señor, tu Dios, están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Estas son metáforas. No hablamos de Dios que tiene cuerpo, sino que hablamos de metáforas corpóreas acerca de Dios. De la misma manera, Dios no tiene género, sino que nuestro discurso acerca de Dios es el que va a aplicarle el género. Y no solo eso, sino que estas metáforas que acabamos de ver, como bien dijimos, están también expresadas en género masculino, exteriorizando una imagen de varón que había sido o que era parte del ideal social del momento en cuestión. La pregunta que podemos hacernos hoy es, ¿cómo será entonces ese imaginario de Dios en nuestros días? La segunda parte, que tiene que ver con la interpretación y la transmisión, es importante marcar que el estudio, la transmisión, la interpretación fueron siempre a lo largo de la historia una prerrogativa masculina, no solo en el judaísmo, sino en general en todas las culturas. Por lo tanto, es lógico que el lenguaje transmita la visión, las imágenes, las metáforas, los anhelos, los valores y los pensamientos de quienes estudiaron e interpretaron. La pregunta que podríamos hacernos es cómo cambiará esto en el momento, o cómo cambia esto en el momento que la mujer está incluida hoy en el estudio y la interpretación de nuestros textos sagrados. El ser humano puede pensar y expresarse solo a partir de lo que conoce. Por tanto, también su pensamiento teológico o su pensamiento acerca de Dios fue masculino. Dios, por definición, es indefinible y en el caso del judaísmo también es irrepresentable. Sin embargo, los imaginarios de Dios, o sea, aquellas imágenes mentales que tenemos, son en su mayor parte representaciones masculinas. Así, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Señor, ocupan un lugar central en ese imaginario y en el lenguaje, mientras que otras imágenes como la Shejiná o el Dios de la misericordia son menos frecuentes. Desde esta perspectiva podríamos decir que se trata de deconstruir, por tanto, estas imágenes o de derribar estas imágenes masculinas de Dios para permitir la entrada de otras. El Dios de las mujeres debería ser pensado desde la experiencia vital de la mujer y adaptarse a los pensamientos e imágenes de la misma. Tal vez las imágenes del Dios Madre, de un Dios nutriente, de un Dios que es matriz o útero, podrían ser parte de este nuevo imaginario. Pero la tradición judía no solo se pregunta acerca de imágenes y metáforas, sino que nos brinda las herramientas hermenéuticas necesarias para leer y deconstruir permanentemente el lenguaje de los textos para poder darles diferentes significados. La tradición talmúdica, por ejemplo, reconoce tres importantes compendios de reglas hermenéuticas. Las 7 reglas dadas por Hillel, las 13 reglas del rabino Ishmael y las 32 reglas del rabino Eliezer ben Yossi Aglili.
Eso solo para mencionar algunos de los importantes ejemplos acerca de la hermenéutica. Por otro lado, como lo mencionamos ya al principio, ¿qué hacemos entonces con aquellos elementos que parecen estar reñidos con nuestra percepción de la justicia o con nuestra percepción moral actual? Bueno, por un lado, tal vez debemos aclarar que no siempre lo que nos parece actualmente moral lo es necesariamente. Y me refiero a que a veces en la sociedad actual sufrimos de una especie de relativismo moral en el que no quedan claros cuáles son los límites entre el bien y el mal. Vivimos en una época que de alguna manera glorifica, diría yo, el mal o ensalza a el mal y a los villanos. Pero por otro lado, si nosotros queremos hablar de moralidad y pensamos que el tema de la mujer no es únicamente un asunto de moda, sino un tema de justicia social, deberíamos pensar que no puede entonces la Torá estar reñida con lo ético, porque también esto sería una contradicción en sí misma. O, como dice el profeta Miqueas, ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Dicho en un idioma más moderno, Emmanuel Levinas plantea el paralelismo entre Dios y la ética. La relación moral, dice Levinas, reúne entonces a la vez la conciencia de sí y la conciencia de Dios. La ética no es el colorario de la visión de Dios, sino esa visión como tal. La ética es una óptica, de modo que todo cuanto sé de Dios y todo cuanto puedo escuchar de su palabra y decirle razonablemente, debe encontrar una expresión ética. En el Arca Santa, desde donde Moisés escucha la voz de Dios, no hay sino las tablas de la ley. Conocer a Dios es saber lo que es preciso hacer. Pero vayamos por partes. Cuando decimos esto, obviamente estamos manifestando una postura que asume, por un lado, que existe la intencionalidad del sistema normativo. O sea, que los mandamientos tienen un sentido, un fin, un objetivo, y que ese objetivo, esa finalidad, se vincula con la creación de un mundo mejor, se vincula con la corrección del mundo, con tikkun olam, con traer la santidad al aquí y a la ahora. Y por supuesto, subrayando que no puede existir santidad donde hay injusticia. Pero debemos también decir que existe una visión diferente, y es aquella que sostiene que todo el sistema de los mandamientos debe ser acatado por ser justamente eso, un mandamiento, una orden, o sea que el solo reconocimiento de la autoridad de Dios es necesaria para el cumplimiento sin buscar la identificación con el contenido de ese mandato. La discusión estriba entonces en si existe o no existe lugar para la moralidad personal. Daniel Hartman ejemplifica estas dos visiones de mundo dentro del judaísmo con lo que él denomina dos Abrahams, el Abraham de la Akedah, el Abraham del sacrificio o de la atadura de Isaac y el Abraham de Sodoma. El Abraham que acata sin cuestionar y el Abraham cuya intuición moral le dice que no puede callar y discute con Dios mismo. Ambos existen hasta hoy. Uno busca fundamentos racionales y morales. Podemos ver esta línea de pensamiento, por ejemplo, en Maimónides. Y otros piensan que los mandamientos deben ser cumplidos independientemente de los valores que representan. En esta línea podemos ubicar a Rashi y en los tiempos modernos a el rabino Shimshon Rafael Hirsch y al filósofo pensador Leibovich. Lo que estamos diciendo es que el uso de la razón y la sensibilidad humana ocupan también un lugar en la tradición rabínica y que hay normas que se derivan por algo así como una especie de intuición aún antes de la entrega de la Torá.
Nachmanides, por ejemplo, explica el fracaso moral de la humanidad antes del diluvio. No había mandamientos, pero se esperaba de ellos una conducta moral. Según esta visión, no solo no hay contradicción entre moralidad y fe, sino que se apoyan mutuamente. En una importante discusión talmúdica acerca del versículo del Deuteronomio 6:18 que dice y harás lo que es recto y bueno a los ojos del Eterno, queda claro que hay dos componentes en el concepto judío de la equidad. La discusión de lo que es lo correcto y lo bueno, sin entrar ahora en detalles, se refiere a si debe ser lo correcto y lo bueno a los ojos de Dios únicamente o también a los ojos de los hombres. La posición de Rabbi Akiva, teniendo en cuenta que la primera parte del versículo dice y harás lo que es recto y solo en la segunda parte se agrega y bueno a los ojos del Eterno, Rabbi Akiva interpreta que lo recto debe ser lo recto a los ojos del hombre. Permítanme leerles parte de la explicación de la profesora Hannah Safrai acerca de esta discusión y su relación con el pensamiento feminista. Y dice así Hannah Safrai: Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael no están en desacuerdo con respecto al compromiso humano hacia lo bueno y correcto, del mismo modo que no lo están acerca de la obligación de Israel de conocer el conocimiento divino y de hacer lo que está bien tanto como sea posible. Sin embargo, están sumamente en desacuerdo sobre la cuestión del lugar de la persona en el sistema de lo bueno y lo correcto. Rabbi Ishmael, junto con los sabios sesgados a favor de su opinión, reduce la obligación humana a crear lo bueno y lo correcto, mientras que Rabbi Akiva ve la importancia de que el individuo también contribuya poniendo de su parte en la comprensión del camino correcto. Elegir la creación humana y ética no como una imitación de los caminos de Dios únicamente, sino como una contribución genuina al mundo del Kadosh Baruj Hu, es un precepto extraído de la escuela de Rabbi Akiva. Es uno de los senderos talmúdicos más favorables, en especial cuando consideramos el desafío feminista. Pensado desde el punto de vista judaico, la revelación no es un acto único que se realiza en un momento único de la historia. O sea, no es un acto finalizado, sino un acto que sucede día a día, hombre a hombre, mujer a mujer. Por eso, cuando bendecimos todas las mañanas, bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que das la Torá, noten a Torá. En presente, no decimos bendito eres tú que nos diste la Torá. Es una especie entonces de revelación permanente, en el aquí y en el ahora, en cada uno de los momentos de la historia. En este aquí y en este ahora, donde también las mujeres son parte, sumando una voz a una interpretación que es vital y eterna. Sumando, agregando un ropaje, una capa nueva a lo que hablábamos antes acerca de la interpretación. Podemos imaginar, si queréis, lo que yo acostumbro llamar una cebolla. Tenemos un corazón sobre el cual vamos ampliando y aplicando diferentes capas. La capa actual en esta espiral eterna incluye también la voz de la mujer. ¿Por qué? Porque también la mujer es parte de la escucha de esta revelación permanente. Pero más allá de eso, hablamos también de una revelación que podríamos llamar, en las palabras de Tamar Ross y algunos otros teólogos, como la revelación acumulativa. O sea, vamos sumando, no restamos, no sacamos una capa para poner la otra, sino que podríamos otra vez pensarlo como algo que se va acumulando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y va sumando niveles de sentido y de interpretación.
En esta época, entonces, esa espiral incluye también a la mujer, su mirada sobre Dios, su decir, su pensar, su vivir, su dimensión espiritual. El judaísmo, al igual que las otras culturas, credos monoteístas y en general la mayoría de las civilizaciones, fue modelado por los hombres con la ausencia o la presencia silenciada de la mujer. Así sucedió en la economía, en la educación, en la política, en la administración y por supuesto también en la teología. Pero hoy, como lo dijimos, vivimos un lugar diferente donde también la mujer tiene un pensar, un decir y un vivir acerca de Dios. En realidad siempre lo tuvo, solo que ahora comienza a manifestarlo. A ello ha contribuido la propia relectura de la mujer de los textos raigales del judaísmo. Hoy en día, particularmente en Israel y en los Estados Unidos, crece exponencialmente la cantidad y la calidad de los estudios de Torá, filosofía judía, halajá, Talmud para las mujeres y ya nadie podrá detener este fenómeno. Por ello, y como reacción, se oye más que en el pasado algunas voces o algunos gritos misóginos que intentan frenar este desarrollo. Penetrar en el estudio es un camino tedioso que reta tanto intelectual como afectivamente a la mujer, pero también a su entorno. Una mujer que sabe puede desafiar, mover el tapete, el estatus dentro del hogar, de la comunidad, de la sinagoga y dentro de la jerarquía rabínica misma. Bueno, volvamos a Dios. El judaísmo en general no desarrolló una doctrina teológica ordenada. De hecho, nunca nos dedicamos tanto a hablar acerca de Dios, sino más bien a vivir de acuerdo a sus mandatos. Lo más cercano a esto serían tal vez los 13 principios de fe de Maimónides planteados en la introducción a Helek, en su introducción a la última de las partes de Sanedrín, donde entre otras cosas reitera aquel principio que ya habíamos visto acerca de la no corporeidad de Dios. Y dice así Maimónides: la negación de cualquier tipo de corporación de Dios, asimismo, no le afectan a Dios aquellas cosas que afectan a la materia, como por ejemplo el movimiento, el tiempo o el reposo, no en forma constante ni casual. Es por eso que nuestros sabios descartan la posibilidad en él de una composición o una división, afirmando: en las alturas no existe sentarse, ni pararse, ni espalda, ni frente. Todo pasaje bíblico, dice Maimónides, que describe a Dios con atributos físicos tales como encaminarse, sentarse, hablar y semejantes, todo está expresado en lenguaje figurativo, y así dijeron los sabios: se expresó la Torá en lenguaje humano, como ya lo habíamos visto, pero es importante recordarlo. Sin embargo, como dijimos, Maimónides es una excepción. La mayor parte de la literatura rabínica tiene más que ver con el hacer que con el ser. Cuando hablamos de Dios, por tanto, no nos referimos a los aspectos teóricos de la divinidad, sino que fundamentalmente nos referimos a la aplicación de sus mandamientos, su camino en el mundo cotidiano. La Torá no está en los cielos, dice la propia Torá, sino que fue entregada a los hombres para vivir en ella, a los hombres y a las mujeres. Hoy nos reta la ampliación de la experiencia ritual y espiritual femenina, por un lado, y su inclusión en el ámbito formal del judaísmo, por el otro. ¿Cómo debería hacerse entonces esa inclusión? ¿Debería toda la experiencia vital de la mujer salir del ámbito privado para pasar a estar en el ámbito del área congregacional? ¿Cómo marcamos el límite o mantenemos el equilibrio entre la diferencia de lo íntimo y lo público? Si bien las primeras olas del feminismo judío, y en especial aquellas vinculadas a las denominaciones liberales dentro del judaísmo,
reivindicaron el lugar de la mujer en la esfera litúrgica, lo hicieron muchas veces a partir de la imitación del hombre, en una especie de imitatio homo. Una especie de copia y emulación. Si hay un Hazán, tiene que haber una Hazanit. Si el hombre usa talit, la mujer tiene que usar talit. Esta solución puede ser útil en algunos casos. Sin embargo, la propuesta debería estar vinculada a mi manera de entender con lo que señalamos antes, con la búsqueda de la voz y la experiencia espiritual y litúrgica particular de la mujer, no solo a imitar o ocupar terrenos de los hombres, sino a aumentar y sumar el espacio femenino. No que la mujer cante o no, sino que toda la congregación pueda incorporar una plegaria escrita por una mujer y que se vincule, por ejemplo, a un momento femenino como mujer, como madre, como hija, como esposa. ¿Cuál debería de ser el lugar público de la mujer en el Brit Milá de su hijo y en el Bar Mitzvah? Cuando pedimos, por ejemplo, por la salud de los enfermos, la liberación de los cautivos o el bienestar del Estado de Israel, ¿agregamos una plegaria por las mujeres atadas a un matrimonio indeseado? ¿Hacemos un iscor público por las mujeres asesinadas por sus parejas? ¿Cuál es el lugar de la mujer en la ritualidad del hogar, de la escuela, de la sinagoga? ¿Quién bendice la jalá en el seno de la familia y por qué? ¿Qué le decimos a un niño que quiere encender las velas o a una niña que quiere decir kiddush? Más allá de si se puede o no se puede, si lo permitimos o no. ¿Cuál es el discurso que hay detrás de la decisión y cuál su fundamentación? Como vemos entonces, lo ritual está íntimamente ligado a lo normativo. ¿Cambia entonces la halajá de tal modo que contempla los desafíos de hoy? Esta es tal vez una pregunta fundamental que nos hacemos todos. ¿Qué temas contemporáneos son abordados desde la perspectiva halájica contemporánea y cómo la inclusión de la mujer en esto cambia o modifica la visión? Un ejemplo claro de esto tiene que ver con todo el área de la reproducción, la fertilidad, la salud y todos los avances que se han realizado en este área. Sin duda, la incorporación de la mujer erudita aporta una particularidad y una vitalidad fundamental. No es solo teoría, es la vida misma. ¿Cuál es la mirada a partir de nuestro judaísmo halágico hacia los miembros LGTB de nuestra comunidad? ¿Predomina el concepto del respeto al otro o el de segregación? Cuando el acoso o la segregación homofóbica o transfóbica se lleva a cabo con justificaciones de los textos judíos, se provoca la profanación del nombre de Dios. Debemos siempre estar atentos a la mitzvah de amar a tu prójimo como a ti mismo, considerada por Rabbi Akiva como el principio más importante de la Torá. No es más Torá las prohibiciones que el mandato del amor al prójimo. ¿Qué sucede con las madres solteras y las familias uniparentales, tan presentes y tan ausentes en nuestro diálogo todavía? ¿Contempla la halajá y nuestras comunidades la inclusión de estas mujeres o las dejamos fuera? ¿No son acaso esos niños nacidos de madres solteras hijos legítimos dentro del judaísmo? ¿Preferimos perderlos? ¿Cómo mantener el equilibrio entre la familia como corazón del pueblo y los modelos actuales de parejidad? ¿Cómo y cuándo es posible el divorcio? ¿Cuáles son los causales? ¿Por qué es importante, tal vez, firmar un acuerdo prematrimonial halágico, aunque uno no sea necesariamente un judío observante? Estos son solo algunos de los ejemplos de las cosas que pueden suceder y que de hecho suceden cuando se incluye la mirada de la mujer en estos temas. Llegó la hora. Hablar de feminismo y judaísmo no es hablar de las mujeres en la Biblia. La búsqueda de las figuras femeninas de los textos sagrados
Fue un fenómeno importante en las primeras olas del feminismo. Traer la voz femenina silenciada en los textos es bueno, pero no alcanza con eso. Si las mujeres solo hablan de mujeres, eso sigue siendo una conversación en la cocina. Hoy las mujeres leen e interpretan esas voces y muchas otras, siguiendo el principio talmúdico de Rabbi Yoshua en Hagigá 3a, que no puede haber un Beit Midrash sin innovación. No hay estudio verdadero sin alguna novedad. La mirada de la mujer no aporta solo a su experiencia, sino a la vitalidad del judaísmo en su totalidad. Hace más de 10 años escribía la profesora Tamar Ross: cuando me atribuyes la afirmación de que las mujeres deben estar a la vanguardia en la formulación de las categorías básicas que los judíos ortodoxos utilizan para describir y participar de su tradición, esto es sin duda cierto, pero si me suscribo a esta visión, lo hago menos como un desideratum o proyecto de campaña que como la evaluación razonable de los efectos de una realidad que ya ha sido afianzada. No pretendo presionar para la creación deliberada de un comité de mujeres post-Cot Halajá. No creo que sea la forma religiosa en que se negocian las cosas, pero creo que las mujeres irán jugando gradualmente un nivel mucho más activo en la interpretación de la tradición judía de lo que han hecho en el pasado. Y en algunas comunidades selectas incluso se infiltrarán en el reino de la psica, de la jurisprudencia, y que esto seguramente tendrá una influencia a largo plazo sobre la forma en que interpretamos nuestras creencias y prácticas tradicionales. Esto, como dijimos, escribía Tamar Ross hace 10 años. Hoy es un hecho. Hay mujeres en el ámbito jurídico judío. Es importante, entonces, regresar al comienzo de esta charla. El intento de transitar la tensión entre judaísmo y feminismo, hecho desde dentro, desde el corazón mismo del pensamiento filosófico y halágico judío, no solo es sorprendente, sino que presenta una inyección de vitalidad que hace repensar muchas de las categorías tradicionales a las que estamos acostumbrados. Cuando esta búsqueda se hace a partir de las normas, principios y modalidades tradicionales, no podemos descartarlas. No se trata, como algunos piensan, de descartar la tradición por anticuada, sino que se trata de otra cosa. Tampoco se trata de reformular o resignificar libremente, sino que se trata de hacerlo siguiendo las normas del juego. Si te sales de las normas, si quiebras con el eje, entonces juegas otro juego. Las mujeres de hoy saben mover las fichas en el tablero, conocen el idioma, conocen la lengua, conocen la metodología, son eruditas al igual que los hombres. Por eso la mujer de hoy puede sumar su voz. 70 voces rodean una página, 70 rostros volcados en el secreto de la letra, 70 espejos se reproducen alrededor de una palabra. Ecos del infinito resuenan en las paredes mientras los sabios leen. Volcados en el pergamino, escuchan hablar al cielo. En las venas del silencio navegan fuego negro sobre fuego blanco, el rostro ausente en la interlínea. 70 latidos hay en una letra, el corazón del pueblo arde bajo sus llamados. Arde la zarza en el centro del libro, arde y no consume, arde y alumbra. Ciega la voz del pergamino. En el centro del libro, un árbol se entrega a los hombres, un árbol con frutos purificados. 70 llamas tienen una palabra, 70 llamas en el laberinto de los espejos hablan. Este poema de la poeta judeo-mexicana Jenny Ace nos refiere nuevamente al concepto de los 70 rostros de la Torá que mencionamos al principio. En este poema, la autora suma su voz, agrega sin quitar. Los 70 rostros de la Torá
son, por un lado, el mejor ejemplo de pluralidad y diversidad, pero también el mejor ejemplo de completud. Para estar completa, la Torá precisa de los 70 rostros, las 70 voces, voces que, aunque diferentes, pueden vivir en armonía, en paz, en shalom. El shalem, el todo, que es shalom, paz, presupone la coexistencia de todos los matices.